Este es el 13º video de la asignatura Resistencia de Materiales de cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior. En este caso vamos a comenzar con un tema nuevo que es las características de la sección. Cuando hablamos de sección, en este caso vamos a comenzar hablando del baricentro de la misma o centro de gravedad de un cuerpo. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es definir el centro de gravedad y en este caso lo vamos a definir como el punto dentro de un cuerpo que pertenece a la recta de acción de la fuerza-peso del mismo en cualquiera de sus posiciones. Si nosotros rotamos el cuerpo y la fuerza-peso cambia de posición, el punto que vamos a obtener va a pasar por ambas acciones de la fuerza-peso. En este caso, por ejemplo, tenemos un cuerpo considerado en un sistema de ejes coordenados cuya fuerza-peso está en esa dirección, paralelo en este caso al eje Y, que sería en dirección al centro de la Tierra, que sería la que produce la acción de la fuerza-peso. Mientras que si nosotros giráramos el objeto, tendríamos una fuerza-peso también vertical, la otra rotaría, y en la intersección de ambas direcciones de estas fuerzas encontraríamos la posición de nuestro centro de gravedad. ¿Cómo podemos determinar la magnitud de esa fuerza-peso? Sencillo, si nosotros consideramos que un cuerpo está conformado por una determinada cantidad de partículas y cada una de estas partículas tiene su propio peso, podremos deducir que la fuerza-peso total obviamente será la resultante de todas las fuerzas-peso de cada una de estas partículas que lo generan. Y para ubicar la posición ya habíamos visto que pudiendo girar el cuerpo en al menos dos direcciones, o sea, girándolo una vez, podríamos encontrar la intersección de ambos y saber en qué punto se aplica esa fuerza-peso que, como habíamos mencionado, sería el centro de gravedad que estamos buscando. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para encontrarlo analíticamente esto? Para eso lo que vamos a hacer es considerar un elemento estructural cualquiera. Este puede ser una chapa con un espesor uniforme, que es el espesor E que tenemos acá, al cual necesitamos encontrar el centro de gravedad de esa figura. Nosotros vamos a saber ya de antemano que si estamos contando con una figura de un espesor constante, el punto medio va a pasar por el eje de simetría de esa chapa, o sea, por la mitad de ese espesor. Pero ¿cómo hacemos para encontrarla en las otras dos direcciones coordenadas? En ese sentido, y una manera sencilla de trabajar es comenzar a dividir el cuerpo en formas más sencillas, porque vemos acá que esta forma es una forma aleatoria, que puede ser cualquiera, pero nosotros necesitamos encontrarlo para cualquier forma. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es subdividir esta figura en partes iguales, en prismas rectangulares que tengan el mismo espesor, como vemos acá, y el mismo ancho, variando solamente la altura. Cuando nosotros tenemos prismas rectos, como en este caso, la ubicación de su centro de gravedad, si consideramos que esta chapa es de un material uniforme, y como habíamos visto de un espesor uniforme, para poder encontrar el centro de gravedad de cada uno de estos prismas, simplemente nos bastará con encontrar la intersección entre las diagonales internas de cada uno de estos prismas, y en ese punto vamos a tener la posición del centro de gravedad de dicho prisma. Como vemos acá en este prisma, cruzamos esta diagonal, cruzamos con esta, dándonos un punto que está a la mitad de la altura, a la mitad del espesor y a la mitad del ancho, que es donde estaría ubicada la fuerza, estaría ubicado el centro de gravedad por donde pasa la fuerza-peso de dicho prisma. Si nosotros repetimos este prisma a lo largo de todo el modelo, vamos a obtener cada una de las fuerzas-peso de cada uno de estos prismas. Ahora bien, como vemos, y nosotros imaginamos que cada una de estas es una partícula, vemos que si nosotros sumamos cada una de estas fuerzas vamos a encontrar la sumatoria total de la fuerza-peso. Pero ¿qué pasa? Vemos algunos lugares en donde no estamos considerando como parte de la figura, pero que están quedando afuera debido a la división que hicimos. Una manera de solucionar esto hubiera sido, bueno, en vez de tomar un determinado ancho igual para todos, hubiéramos tomado un ancho más pequeño, reduciendo este nivel de error que encontramos acá.
tendríamos mayor cantidad de fuerza-peso, el resultado debería ser el mismo, pero también nos encontramos con algunos espacios que no estamos considerando y que influirían en el resultado final. Entonces, lo que uno puede deducir es que a medida que nosotros vayamos haciendo divisiones cada vez más pequeñas, podríamos estar encontrando el resultado final de la fuerza-peso y en definitiva la ubicación del centro de gravedad. Esto nos llevaría a pensar en un cálculo diferencial de este cuerpo, cosa que no nos interesa hacer porque podríamos pensar en que cada uno de estos prismas tiene un espesor que tiende a 0, que es muy pequeño, y a medida que nosotros vamos sumando uno con otro podríamos encontrar el resultado final. Pero en este caso nosotros lo que necesitamos es pensar a nivel general y pensar que en construcción nosotros no vamos a trabajar con superficies de estas características, sino más bien con superficies o cuerpos que están nomenclados, que tienen formas ortogonales que nos permiten a nosotros llevar adelante la práctica constructiva. En ese sentido, para poder abordar analíticamente el resultado del cálculo del centro de gravedad, lo que vamos a hacer es analizar si nosotros tuviéramos esta figura compuesta con estos prismas que tenemos aquí. Es por eso que lo que vamos a hacer es ir o recurrir al cálculo del momento estático para poder calcular el centro de gravedad. Y para eso vamos a ver que si tomamos el mismo objeto dividido por estos prismas rectangulares, podemos decir que la posición respecto o paralela al eje X del centro de gravedad por la fuerza-peso es igual a la sumatoria de cada fuerza-peso por la distancia al eje Y, o sea, paralela al eje X, o sea, X1 por P1 más X2 por PO más X3 por P3 y así sucesivamente más Xn por Pn es igual a el X del centro de gravedad por la fuerza-peso total. Esto es lo que nos dice el cálculo del momento estático. Vamos a empezar a trabajar un poco esta fórmula, porque en definitiva la incógnita que nosotros buscamos es la posición de este centro de gravedad. Entonces, despejamos el centro de gravedad, pasamos P dividiendo al otro término y vemos que la expresión nos queda de esta manera, que el centro de gravedad respecto al eje X, o sea, paralelo al eje X, lo encontramos como la sumatoria de las P de cada parte en la que dividimos el objeto, por cada una de las distancias al eje Y, o sea, paralelas al eje X, dividido la sumatoria de las fuerzas P, lo mismo que teníamos acá. Ahora bien, el peso no es ni más ni menos que el producto del peso específico por el volumen del cuerpo. Recordemos que el peso está dado por el volumen del cuerpo y su peso específico. Siendo el peso específico un dato del material, va a depender del material con el que estemos trabajando, y el volumen no es ni más ni menos que el área, en este caso estos pequeños prismas, por el espesor que tiene estos prismas. Esto lo multiplicamos por la posición en X de cada uno de los puntos que tenemos ubicados acá, dividido, digamos, la sumatoria de la fuerza P, que no es ni más ni menos que la sumatoria del peso específico por el área por el espesor, lo que tenemos acá. Una vez que tenemos generada esta ecuación, vemos que si estamos trabajando con una chapa de espesor uniforme, y obviamente al trabajar en un mismo material, el material también se mantiene uniforme, nosotros lo podríamos sacar y lo podríamos poner como constantes dentro de la ecuación. Entonces lo podemos sacar por fuera de la sumatoria, ya que, como dijimos, tanto el peso específico como el espesor siempre son lo mismo, siendo que lo único que cambia es el área y la distancia, obviamente, X de cada uno de los puntos. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría como el peso específico por el espesor por la sumatoria de las áreas por las distancias, dividido el peso específico por el espesor por la sumatoria de las áreas. Viendo un poco esto y sacando de la ecuación o de las sumatorias tanto el peso específico como el espesor, vemos que son términos que podemos quitar de la ecuación, ya que, como habíamos dicho, son iguales para cada una de las partes de la sección o del cuerpo y para
Y el espesor lo mismo, al tener un espesor constante también lo podemos obviar, con lo cual anulamos los términos en cada uno de los, tanto en el numerador como en el denominador, y vemos que la posición del centro de gravedad para una sección, cuando esta es una sección que forma parte de un cuerpo de espesor constante y de un mismo material que genera un peso específico constante, vemos que el centro de gravedad de esa sección es la sumatoria de las áreas por la sumatoria de las distancias, por cada una de las distancias, dividido la sumatoria de las áreas. En realidad, en este caso ya no correspondería hablar de centro de gravedad, sino más bien de baricentro de una sección, porque lo que estamos trabajando ahora es con una sección de un cuerpo que puede tener un espesor cualquiera, pero sí es importante entender de que cuando trabajamos con cuerpos hablamos de centro de gravedad y que cuando hablamos de superficies estamos hablando de baricentro. Para poder calcular el baricentro en otra dirección, simplemente lo que hacemos es referenciarla ahora al eje X, o sea, paralelo al eje Y. Entonces la posición en Y del centro de gravedad va a ser igual a la sumatoria de las áreas por las distancias, en este caso paralelas al eje Y, dividido la sumatoria de las áreas. De esta manera, con estas últimas dos ecuaciones, yo podría encontrar la posición del centro de gravedad solamente teniendo como dato la superficie de cada una de las secciones y la posición de cada uno de los baricentros que conforman la figura completa. Algunas consideraciones para poder terminar de ver este tramo de la teoría. Podemos deducir que la posición del centro de gravedad es independiente del material de la chapa y el espesor de la misma, como veíamos antes. Ya que los pudimos despejar, vemos que es una característica que no depende ni del material ni del espesor del mismo. Depende simplemente de las características de la sección. Y además, como mencionábamos antes, al hablar de una superficie, el término más correcto para utilizar es el término del baricentro. Y obviamente, como estas cosas están estudiadas y las secciones que vamos a utilizar en construcción están tabuladas, existen tablas que nos brindan las fórmulas de las áreas y las posiciones del baricentro de figuras simples y algunas que son un poco más complejas. En este caso, esta es una tabla que tenemos a disposición, pero no es ninguna ciencia. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en una sección rectangular, vemos que el baricentro está en el cruce de las dos diagonales que la conforman, o en los ejes de simetría, que pasan perpendicular a cada uno de los lados. Cuando estamos trabajando con un triángulo, siempre se va a encontrar sobre el tercio inferior de la altura del mismo, el círculo va a estar en el centro, y así con cada una de estas figuras que estamos viendo acá. Hay que entender también de que en construcción las secciones con las que más se trabaja son secciones circulares, secciones rectangulares y no mucho más, con lo cual, digamos, las otras están simplemente para cuando tengamos que enfrentarnos a secciones con otras características que ya vamos a ver cómo las abordamos. En ese sentido, y un poco yendo a las referencias, vemos que vamos a trabajar con distintos tipos de perfiles, con distintos tipos de secciones, dependiendo no solo el material, sino las características del mismo. Por ejemplo, si trabajamos con secciones de madera, vemos que las secciones de madera pueden ser sólidas, una sección rectangular, pueden ser en forma de T invertida, pueden ser en forma de cajón o de doble cajón, pueden ser formando una doble T más ancha, como vemos en cada uno de estos casos. En este caso estamos hablando de secciones compuestas, porque ven que están formadas por más de una parte del material. Acá hay dos tacos por los costados, acá hay tres chapas verticales que unen secciones arriba y abajo, y así, etcétera, etcétera. Con los perfiles laminados o los perfiles metálicos pasa algo similar. La diferencia es que obviamente al esto producirse en una industria pesada, vemos que las secciones están conformadas por un único material, fundido y endurecido en la misma situación, con lo cual tenemos estos distintos tipos de perfiles a los que vamos a llamar doble T, perfiles C, perfiles doble T de alas angostas, perfiles H, acá
tenemos perfiles T invertidos, perfiles en ángulo o L, como alguna vez se lo ha llamado. Y también tenemos perfiles de materiales de hormigón prefabricado. Estos son las secciones de las viguetas, de las mini losas. Son secciones con las que nosotros nos vamos a encontrar trabajando y que en estos casos debemos o deberíamos saber cómo encontrar cada una de los baricentros en cada una de las secciones con las que nosotros vamos a trabajar. Esto fue todo por esta clase. Gracias.